Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. El tema de esta noche es cómo agradar a Dios, cómo agradar a Dios o cómo podemos agradar a Dios. Amén. Versículo 1 al 12 vamos a leer esta noche. ¿Lo tiene? Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, esperamos, Señor, recibir de ti lo que has propuesto esta noche. Tenemos nuestro corazón abierto y si hay alguien, Señor, que en esta noche todavía no ha abierto su corazón y su mente, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacerlo y que nos dispongamos a escuchar y a recibir de ti el mensaje de esta noche. Bendícenos, Señor, y úsanos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, el tema es cómo agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Para ello, agradar a Dios debería ser la meta principal de todo creyente, de cada creyente, de aquel convertido, de toda persona arrepentida, debería tener un propósito nada más, y es agradar al Señor. Esa debería ser la meta. Yo recuerdo que le decía, hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Quién se acuerda? Adorar a Dios esperando que nuestra alabanza sea agradable a nuestro Dios. Entonces, empieza por allí, ¿no? Tenemos que agradar a Dios, pero ¿cómo agrado a Dios? Mi vida tiene que agradar a Dios. Tengo que pensar siempre que debe ser mi meta agradar a Dios. Con lo que hago, con lo que digo, con lo que dejo de hacer o con lo que yo podría hacer, debo alabar a Dios, debo agradarle. Esa es la meta, agradarle, cumplir su voluntad. Entonces los líderes en esta época deben proveer las instrucciones también para que podamos agradar a los demás. Para que podamos agradar a Dios y agradarnos los unos a los otros. Debe ser una meta, una prioridad. Los líderes están para eso. Y eso es lo que explica esta carta en el capítulo 4. Los líderes están para instruir, para capacitar. Entonces para eso está el líder, para poder transmitir lo que ha aprendido. Someternos los unos a los otros es hacer también la voluntad de Dios. Es así como agradamos a Dios. Porque la meta, hermano, va a ser agradar a nuestro Dios. Ponía el hermano Rosales, un día de esto decía, no fue Rosales, fue un hermano, y decía, no importa si agradas a Dios, no es como es la cuestión ahí, si agradas a Dios y no agradas a tu hermano, no es como es la historia. Entonces, el problema es que agradas a tu hermano, ya no importa si no agradas a Dios. Y eso es una gran verdad. No importa, hermano, si lo más principal es agradar a Dios. ¿Y cómo yo agrado a Dios? Por ejemplo, si yo agrado a mi hermano, pero no me importa el Evangelio de Cristo, ¿qué sucede? Pero no me importa a Dios, me importa estar bien con mi hermano por si un día necesito algo de él o de ella. No me importa a Dios, me importa el hermano, me importa el aquí y ahora. Pero si a mí me importa más agradar a Dios, como dice Mateo 6:33, que busque primero lo que está arriba, entonces yo agrado a Dios.
Lo demás viene por añadidura, lo demás viene porque tiene que llegar, no es la ley de la vida. Va a llegarme porque yo siembro y cosecho. Entonces, agradar a Dios debe ser nuestra meta. Prioridades. Usted viene a la iglesia a adorar a Dios, esperando que su alabanza, que su adoración sea agradable a Él. Eso es todo. Entonces, de aquí en adelante su mente va a estar siempre agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Yo quiero agradar a Dios. Entonces la mujer dice, se somete al marido. Esa es la manera de agradar a Dios. El hombre mira a la mujer y dice, yo tengo que bendecir a mi mujer, yo tengo que cuidar de ella. Y mira a sus hijos y dice, yo tengo que bendecir a mis hijos, cuidar de mis hijos. ¿Y qué está haciendo? Está agradando a Dios. Porque el que no provee para su casa, sí, se sabe el versículo. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces vemos de que es una manera de agradar a Dios. Hay muchas maneras y esta es una, comenzando en el hogar. Es lo primero que le da Dios a usted, ¿no? Comience por la casa, entonces agrada a su casa, después viene y agrada a la iglesia. ¿Cómo? Agrada a Dios primero, participando de todo usted, siendo parte de todo el reino, entendiendo que cada uno de los que estamos aquí conformamos el reino de Cristo y nos llama la iglesia. Y al ser la iglesia, entonces somos un grupo y ya no somos varios, somos un grupo, somos uno en Jesús. Somos bastante, pero un grupo, uno. Entonces nos agradamos nosotros mismos y esa va a ser la meta. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que los líderes deben ser ejemplo, una vida ejemplar. Debe ser, y él inicia de esta manera. Por lo demás, hermanos, vea cómo es un líder. Un líder manda. Un líder ejerce autoridad. Un líder atropella. Un líder prácticamente ejerce todo el poder que Dios le ha dado, en este caso como representante de Él. Prácticamente se convierte en dictador y exige un líder. No, el apóstol Pablo dice, vea el versículo 1, óigame, el apóstol Pablo está rogando. ¿Por qué ruega el apóstol Pablo? Porque los líderes deben ser ejemplos para los oyentes. Primer principio, los líderes deben ser ejemplos de los oyentes. Él dice, os rogamos y además exhortamos. Rogar, usted entiende que es rogar, ¿no? Hermano, por favor, pone atención, entiende el Evangelio de Cristo. Y de ahí le exhorta. ¿Qué es exhortar? Influenciar. Entonces tiene que primero ruega. Hacelo bien, hombre, por favor, mira, un beneficio propio, hombre. Seguir las cosas que estás. ¿Cómo lo va a hacer? Exhortándolo. ¿Cómo? Influenciándolo. ¿Influenciándolo de qué manera? De los beneficios que le va a traer. ¿Cómo vive? La diferencia de vivir fuera de Cristo, lejos de Cristo y en Cristo. La diferencia de vivir tibio y la diferencia de vivir caliente. ¿Sí? Porque el cristiano ya no es frío. El cristiano solo puede ser tibio, si le podemos llamar así, pero frío ya no, porque se supone ya no es inconverso, se supone que ya es cristiano. Entonces, si el cristiano no está trabajando como debe trabajar, ¿qué viene a ser? Un tibio. ¿Y qué es un tibio? Alguien que no agrada a Dios, y la Biblia dice que el que no agrada a Dios lo va a vomitar de la boca. Entonces vemos de que yo no agradaría a Dios si no lo hago completamente bien. Y el apóstol Pablo inicia diciendo, os rogamos y exhortamos. Déjame decirte que no importa el cargo ministerial que podamos tener, en la vida debemos ser respetuosos y pacientes con los demás. Respetuosos y pacientes con los demás. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña, rogamos y exhortamos. Usted dice, oiga, pero en el caso este líder no es así. Comience a hacerlo usted. No espere que el hermano sea, no viva del hermano. El evangelio es individual. Y acuérdese que hay un dicho. Quiero ver si un adagio que dice que una fruta que está pasada, podrida, si está junta con las demás, ¿qué sucede? Entonces, aparentemente, como que en el evangelio fuera real, fuera una verdad eso también. Que si hay alguien que anda mal, como que logra influenciar al resto, y el resto, en vez de caminar bien, camina mal. Óigame, ¿y dónde está el Espíritu Santo funcionando en cada creyente? En cada persona, porque esta es la vida que agrada a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Entonces, para agradar a Dios, yo debo entender que no dependo de mi hermano ni mi vecino. Una de las cosas que hay que saber es,
yo no debo ser mal ejemplo. Nunca, nunca. Usted crezca sabiendo que no debe ser mal ejemplo para nadie. Nadie. La Biblia dice que los judíos, por el mal comportamiento de ellos, en Romanos, han sido un mal ejemplo para los gentiles. Porque por ellos y por causa de los judíos se blasfema el nombre de Dios. Hasta el día de ahora. Por causa de los judíos se blasfema el nombre de Dios. Entonces, yo no dependo de mi hermano. Si mi hermano no quiere hacerlo, si mi vecino, si otro hermano de otra iglesia, yo no dependo de ellos. Usted no debe depender de nadie. ¿Sí? Nosotros debemos agradar a Dios y no importa el cargo ministerial que tengamos, debemos ser pacientes con los demás. Y quiero que me acompañe en 2 Timoteo para afirmar un poco este pensamiento que ya está Pablo enseñándonos. 2 Timoteo 2:24. Hermano, estoy temblando, pero yo no creo, o será el Espíritu Santo, o es el frío. El frío, ¿verdad? 100% helada las manos. Y no estoy frío, tampoco tibio. Ni menos caliente, no sé cómo estoy, pero de alguna manera estoy. 2:24. ¿Lo tiene? No importa el cargo ministerial, debemos ser respetuosos y pacientes. El apóstol Pablo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Entonces vemos de que en estas cuestiones de agradar a Dios, el líder, el siervo debe ser respetuoso, debe ser amable, ¿sí? Tiene que tener paciencia. Y usted dice, oiga hermano, pero eso parece que solo en la Biblia pasa. Ese es el punto. Si las personas, si los cristianos no comienzan a practicar lo que la Biblia dice, entonces vamos a seguir sufriendo lo mismo. Porque viene un hermano nuevo y mira a una persona que ya tiene años supuestamente en el Evangelio, que los años no determinan nada, y empieza a copiar. Y al copiarle se vuelve igual, no se genera el cambio. Hermano, se supone que cuando usted conoce, cuando yo conozco el Evangelio, cuando las personas conocen el Evangelio de Cristo, se supone que la luz ha resplandecido sobre sus rostros. Han encontrado la perla de gran precio. Han encontrado el tesoro escondido. Y usted sabe que cuando se encuentra el tesoro escondido, hermano, no importa todo lo que pierda. Vale más el tesoro escondido que ha encontrado. Y dice, va y vende todo por adquirir ese lugar, ese terreno donde se encuentra ese tesoro. No le importa el resto, no le importa el dinero, no le importa nada. Él solo quiere ese tesoro escondido. Entonces vale más. Por lo tanto, esa es una de las cosas. Debe ser paciente, respetuoso. Además, debe ser ejemplo de una conducta cristiana que se debe imitar. Los líderes modelan cómo agradar a Dios. Precioso, ¿no? Usted diría, hermano, pero el papel aguanta con todo lo que le pongan. ¿Verdad que sí? Así es, no, hombre, hermano, póngale que el papel aguanta con lo que le ponga. Bonito lo que está hablando. Además, ser ejemplo de una conducta cristiana. ¿Sí? Hermano, ese es el sueño. Este no es el sueño americano, este es el sueño cristiano. Que cada uno de nosotros nos conformemos a la estatura de Cristo. Que cada uno de nosotros vivamos una conducta cristiana. Pero entonces el punto es, ¿cómo lo logramos? Hermanos, siguiendo las instrucciones que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces los líderes modelan cómo agradar a Dios y los oyentes deben abundar más y más, porque eso es lo que dice el texto. Los creyentes deben abundar más y más que los propios líderes. Vea lo que dice el texto, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros? ¿Y qué? Y agradar a Dios. Entonces, ¿de quién lo aprendemos? ¿De quién lo aprendemos? Se lo acabo de decir, hermano. Los líderes modelan cómo agradar a Dios. Y los oyentes abundan o deben abundar más y más que ellos. Esta palabra más y más aparece 2 veces. Usted tiene que darse cuenta que está exigiendo todavía de los oyentes más de lo que Pablo está haciendo, de lo que los discípulos están haciendo. Entonces, vemos que debe, para agradar a Dios, así abundéis más y más. Uno de los errores y los problemas de la iglesia de Cristo es que una obra hacen, hermano,
Y eso le tiene que durar para 20 años. Una cosa hicieron en el Evangelio y no hacen más. Fue suficiente. Ya hice bastante, hermano, de una ofrenda grande. Hermano, he estado trabajando durante todo este año en la iglesia. Hoy voy a descansar, voy a agarrar año sabático. No sigo más. Descanso en la casa. Me dedico a la familia. Año sabático. Unas cosas hicieron y ya no quieren seguirle. Entonces Pablo dice, no. Abunden más y más. ¿Entiende? Primero dice, yo lo hago con ¿cómo? ¿Cómo lo hace el apóstol Pablo? Rogando, exhortando. ¿Sí? Para que las personas puedan crecer más, agraden a Dios con el ejemplo que los discípulos, que los líderes ponen, para que ellos también puedan hacerlo. Pero ahora, como ya vieron un ejemplo de un hombre regular, normal, ya no de Cristo, sino de hombres como ellos, entonces si yo pude, ustedes pueden más y más. Más y más. Lucas 10:40 dice que basta al hombre ser como su maestro. ¿Sí? Va a llegar a ser como su maestro. Amén. Pero con la ayuda del Espíritu Santo va a ser más y más. Entonces los líderes como ejemplo, la santificación es la voluntad de Dios. Y acompáñenme al versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y este es el primer principio, hermano. Para poder nosotros agradar a Dios, tiene que haber algo. ¿Qué hay? Instrucciones. Hermano, desde el púlpito hay instrucciones, desde las aulas hay instrucciones, de la persona a persona hay instrucciones. Hermano, camine así, diríjase así. Vaya, haga, deje de hacer, enfóquese, piense. Entonces, ya hay instrucciones de los líderes. Y el apóstol Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, eso es lo primero, las instrucciones que debemos obedecer. Reconocer, ¿qué instrucciones debo obedecer, hermano? ¿Cuáles son? Bueno, leámoslas. La primera, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es, tenemos el sermón ahí. Ya agarramos el sermón, ¿entiende? Ahí lo tiene, agárrelo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ese es el sermón, hermano. Ya lo tiene en su mano. Entonces dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. ¿Ya tiene el sermón ahí? ¿Ya lo agarró? Amén. Muy bien. Entonces, si las instrucciones que debo obedecer, entonces la primera es apartarme de fornicación. Porque esa es la voluntad de Dios, mi santificación, que yo me aparte para Él. Entonces lo primero es apartarme de fornicación. Efesios 5:8. Vaya rápido un poquito, pase la página hacia atrás. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois, 5:3, el 13 me hizo 8. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? La santificación. Entonces dice Efesios, Pablo otra vez, pero fornicación y todo inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Yo creo que la mayoría que estamos acá somos cristianos, sabemos y conocemos perfectamente lo que significa fornicación. Creo que no es necesario ahondar en él. Así que seguimos. Otra instrucción que debemos obedecer. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Note, esto no es lo que habla Efesios capítulo 5, versículo 22, no es lo que dice primera de Pedro 3, 1 al 7, no es lo que está hablando tampoco en Tito, no es lo que habla en primera Corintios capítulo 14, tampoco es lo que está diciendo en primera Timoteo capítulo 2, hablando del hogar, de la familia, no. Estas son instrucciones que el apóstol Pablo, que los discípulos daban a la gente. Capacitaciones, ¿sí? Les están enseñando cómo vivir para poder agradar a Dios, porque la voluntad de Dios es la santificación. Entonces, para ser santo hay que apartarse de ciertas cosas. El apóstol Pablo decía, las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar guiar por ellas, porque hay cosas lícitas que no agradan a Dios, pero me las permite. Dice Pablo, yo no me voy a dejar vencer por ellas. Yo voy a ver cuáles son las cosas que agradan a Dios. Por eso le decía, una de las principales metas de cada creyente debe ser agradar a Dios. ¿Estoy agradando a Dios como vivo?
Estoy agradando a Dios con mi vida, estoy agradando a Dios con lo que hago, estoy agradando a Dios cómo yo veo el Evangelio, estoy agradando a Dios cómo yo vengo a la iglesia. Estoy agradando a Dios cómo trato a mis hermanos. Estoy pensando en cómo agradar a Dios, entonces mi vida está enfocada en ello. Por lo tanto, que cada uno tenga su propia esposa. Y esto, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque esto me interesa, porque, hermano, está hablando a quién, a hombres o a mujeres, porque hay que hacer las preguntas correspondientes. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? Disculpe. A los hombres, ¿por qué no hablan las mujeres? La iglesia de Tesalonicense eran judíos o cristianos o gentiles. Preguntas que tienen que salir del texto. ¿Eran judíos o gentiles? Habían de los dos. Pero básicamente, hermano, entre los judíos se practicaba más. Se hablaba siempre con los hombres. No se tocaba tema con mujeres, no se hablaba con las mujeres en ciertos casos. Con 1 Corintios 7:2, vaya conmigo, ahí sí, habla para los dos, para hombre y mujer. En este caso sí, hablando en Corintio, porque una de las cosas que deben entender es el propósito de la carta de Corintios. Hay problemas que se están tratando, entonces en base a esos problemas el apóstol Pablo responde y corrige. Capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, una vez más, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, ahí sí habla para los dos. Pero en 1 Tesalonicenses, Pablo solamente está hablando a los maridos, a los hombres. Básicamente este capítulo trata con los hombres y dice, hermanos, por favor, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, una de las cosas, santidad, ¿qué es santidad? ¿Cómo puede tener un hombre a su esposa en santidad? La va a tener en un pedestal y le va a poner a prender candelas y va a hacer un montón de cosas porque ella es santa y la tiene en santidad y la honra. Está hablando de eso el apóstol Pablo cuando dice en santidad y honor. No dice que te apartes para ella y que la respetes, que la honres, porque solo puedes tener una. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, primero entendemos completamente, y el apóstol Pablo está hablando de las instrucciones que debemos obedecer, apartando de la fornicación y tener una esposa, una mujer. Y recordemos el trasfondo histórico. Las mujeres no se les permitía tener varios maridos, pero al hombre se le permitía divorciarse de la mujer y volverse a casar, no había ningún problema. Y la repudiada era difícil que volviera a casarse alguien con ella, que alguien pusiera los ojos sobre ella era... ¿Cómo no lo podían hacer? Pero sin embargo, el hombre se divorciaba y no había ningún problema, pues 20 venían allí, pues dependiendo de lo que hiciera. Ahora, ese es el trasfondo, entonces está escribiendo, por favor, cada uno tenga su propia mujer. Versículo 6, el siguiente. Perdón, ya dijimos, el matrimonio debe ser en santidad y honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ajá. Hay que notar algo, el matrimonio no debe ser en pasión de concupiscencia. En el caso, el apóstol Pablo presenta a un grupo de personas ejemplificando, ilustrando, ¿a quiénes? A los inconversos. Entonces a los inconversos le llama como los gentiles. Pero hermano, le está escribiendo los de Tesalónica. Ellos allá hay judíos y gentiles, hay griegos, como los demás gentiles. ¿Sí? En concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? No hay voto de matrimonio, solo se juntaron, no se han casado, viven como quieren y dan rienda suelta a sus concupiscencias. ¿Qué concupiscencia? Amor por lo sexual. Entonces ellos disfrutaban la vida y decían, bueno, si esta mujer no me conviene, me limpio las manos, me lavo las manos como Pilato y me voy. Entonces vivían con sus propias concupiscencias, deseaban lo que querían, hacían lo que querían y no se casaban. Entonces dice Pablo, así no puede vivir un cristiano. Ustedes no pueden estar así. Entonces, eso es lo que dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia. Y usted entiende que es pasión, ¿no? Pasiones desenfrenadas. Entonces, no puede vivir como los gentiles. Los inconversos no quieren ninguna responsabilidad. Que ninguno agravie ni engañe. Amén. Que es el siguiente versículo, el 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Entonces, estamos viendo lo que son las instrucciones. Y un consejo para recordar es lo que está diciendo el versículo 6. ¿Sí? Primero es, no agravie ni engañe.
estamos sabidos, ¿no? No sean mentirosos y no viva de mentiras, no viva de engaños, porque un día lo van a agarrar y va a dar vergüenza y nunca más le van a volver a ayudar. Entonces no agravie ni engañe, porque no haga lo que no le gustaría que hicieran. Pero hay un consejo para recordar, y es el final del versículo 6. Como ya el 6. Porque el Señor es vengador de todo esto. Si nosotros fallamos en lo que hemos hablado, vivimos en fornicación, no tenemos una propia esposa, le mentimos, no está en santidad y honor, el matrimonio no se vive así y tampoco el matrimonio no lo estamos viviendo como debe ser, sino que lo vivimos en concupiscencia como los gentiles, sin casarnos. Entonces dice Pablo, si alguno está viviendo así, este es un consejo para recordar, no lo olviden, este es un consejo para recordar, el Señor es vengativo, es vengador de todo esto. ¿De qué? De lo que acabamos de hablar. Y en el capítulo 32, versículo 35 de Deuteronomio, vaya conmigo, Deuteronomio 32, 35, dice la Biblia, mía es la venganza, y la retribución a su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Entonces vemos que el Señor es quien va a vengarse. Romanos 12, 19, yo lo leo rápidamente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces vemos un consejo para recordar, el Señor es vengador de todo, no lo olvide, está en Deuteronomio, es de la venganza, lo vemos en Romanos, en la carta a los Romanos, no se preocupen, no tomen la venganza ustedes, Él se va a vengar. Una de las cosas es lo que sigue después en el texto, vea lo que dice el texto, el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces una de las cosas es, los apóstoles daban fe de ellos y además eran testigos de las venganzas de Dios. Oiga, ya se los hemos dicho y hemos testificado cómo Dios se venga, y es un vengador para aquellos que no caminan rectamente y no guardan las instrucciones que hemos dado. ¿Entiende? Entonces Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, dice el versículo 7. Se repite lo que habíamos leído en los versículos anteriores. Amén. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora, después de haber hablado, hermano, del hecho de la santificación en la voluntad de Dios, que es el versículo 2, en el versículo 8, una advertencia que debemos recordar todos. Vea lo que dice el versículo 8. Así que, el que desecha esto, aparte que Dios es vengador, porque no estamos practicando las instrucciones, Dios se va a vengar de nuestra injusticia. Entonces el versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres. Amén. No desecha a los hombres, sino a quién, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces cualquiera podría decir, oiga hermano, yo no le hago caso a usted está loco, ¿cómo voy a seguir sus instrucciones que me está diciendo que hagan? Yo no lo voy a hacer. Dice el apóstol Pablo, no me desechan a mí, no desechan a los hombres con las instrucciones que se les da, haga esto, siga esta instrucción, camine recto, viva una vida cristiana, practique la conducta cristiana. Si yo no lo voy a hacer, está loco, si ni él lo vive, entonces dice, no desechas a hombres, sino a Dios. Y eso ya pasó una vez. Si usted lee el capítulo 8 de 1 Samuel, usted encuentra que el pueblo pidió rey. Y dijeron, danos rey. Samuel, estás viejito, tus hijos son sinvergüenza, danos rey. Y Samuel se pone a llorar y dice, ¿cómo me desechan ahora solo porque soy viejito? Y le dice Dios, Samuel, no te desechan a ti, no llores, no es chillón. Ellos me están desechando a mí. El pueblo, la gente siempre desecha a Dios, no al predicador, no al expositor, no, ellos desechan a Dios. Hermano, piense usted cuando no actúe conforme a la palabra de Dios. A mí no me desecha, no desecha el que le está instruyendo, desecha el que mandó a que lo instruyan. Le está diciendo, ¿sabes qué? Dios, estás equivocado con lo que me estás pidiendo. Yo no quiero vivir estas instrucciones, ¿cómo vas a creer que voy a vivir de esa manera? No me gusta, no me agrada. ¿Entiende? Pero nosotros entendemos perfectamente que no. Cuando escuchamos las instrucciones, ¿qué debemos hacer? Hermano, echarnos a la bolsa y empezar a practicarlas, ¿cierto?
Cierto, decir, no, fornicación, tener una esposa en santidad y honor, yo lo voy a hacer. Y usted empieza a meditar, ¿cómo lo voy a hacer? No como los demás gentiles que viven en sus propias pasiones, en concupiscencia. No, yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a recordar que Él es un vengador y que si yo no hago las cosas rectas, Él me va a justiciar. Porque horrenda cosa. Bien se lo sabe, ¿va? Lo sabemos. Entonces, una advertencia para recordarle que desecha las instrucciones no desecha a Dios. El que no las obedece, desecha a Dios. Y además de desechar a Dios, que el Espíritu Santo también es Dios, afecta al Espíritu Santo que dice que Él mismo lo da. El siguiente versículo, el 9. Una cualidad a destacar, porque, hermano, no es todo castigo, ¿no? Y no es que en todo están mal y están caminando mal. También Pablo destaca las cosas buenas que estaban haciendo, o estaba haciendo en este caso la iglesia de Tesalonicenses, aún con sus problemas, porque esta carta es prácticamente ocasionada a raíz de un problema. Entonces Pablo escribe a raíz de ese problema, le dice, por ahí circulan unas cartas a nombre de nosotros, pero no las crean, yo no he mandado ninguna carta, solamente esta carta ha llegado a vosotros. Entonces acerca de esos problemas él está respondiendo y le dice, pero hay una cosa que se debe destacar. Ve el versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Hermano, las instrucciones llegan a la vida del ser humano, del creyente, de acuerdo a su falta de responsabilidad, de cumplimiento a las normas bíblicas. Entonces el predicador, el líder, se va a acercar a ese hermano, a esa hermana, y le va a instruir de acuerdo a su falta. Le va a decir, hermano, si usted caminara de esta manera, si usted hiciera bien estas cosas, usted va a decir, oiga, pero usted quién le ha dicho que ando mal. Le dice, hermano, se le nota y yo le estoy ayudando. Pero le felicito porque usted en este aspecto es buenísimo. Entonces Pablo está diciendo en las cosas que tal vez podrían estar fallando, qué instrucciones deben seguir para agradar a Dios, pero también afirma las buenas que tienen. Y dice, para hablar del amor fraternal, ¿sabe qué es amor fraternal? Es el amor entre amigos, amor entre hermanos. Entonces, entre hermanos, fíjese que vivían bien. Y Pablo da fe, aquí dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido, no solo los discípulos, sino ¿de quién? De Dios. Ustedes han aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, eso es de destacarlo, pues. Ustedes están caminando bien allí. No vamos a hablar mal ni vamos a ahondar en ello. Pero hermano, están caminando recto. Ahora, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No solo con los de la iglesia, no solo con los de la comunidad, pero también con los de Macedonia, los de la par. Es decir, vienen los hermanos de Macedonia, llegaban a la iglesia, ¿cómo los trataban? Con amor fraternal, amor entre hermanos, Dios me lo bendiga. No, ¿y dónde es? ¿De dónde viene? ¿Será cristiano? Dije que viene de iglesia. No, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo ha estado? Entonces ellos practicaban el amor fraternal. Hay una serie de cosas que, bueno, tenemos que tal vez arreglar, no se sabe, o tal vez algunos es del problema, pero hay que seguir estas instrucciones. Posiblemente todos no entienden este aspecto, pero se les está ayudando. No desechen las instrucciones, dice Pablo, porque si desechan las instrucciones que les doy, no desechan mis instrucciones, no me desechan a mí, desechan a Dios. Él me envió. Sin embargo, en el versículo 10 dice también, hermanos, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Otra vez, hermanos, ya vieron el ejemplo de los discípulos en el primer capítulo, en el primer versículo, ya vieron mi ejemplo, dice Pablo, y ahora nuestros ejemplos abunden más y más en lo que nosotros hemos hecho. Ahora dice, está bien el amor fraternal, veo que se quieren los unos a los otros, se aman los unos a los otros, ahora abunden más y más en el amor fraternal. O sea, que ese amor que ya se manifiesta sea más grande y más grande cada día. Porque volvemos a lo mismo, hermano. Una vez hacemos un favor y ya queremos. Hermano, si yo hace 20 años le ayudé a una viejita, le di un billetillo, hermano, ¿y qué tanto quieren, pues? No es una vez. Es que abunde más y más. Hermano, en la obra de Cristo no es que una vez hizo las cosas y ya su nombre está escrito en la vida, le van a dar galardones. No es así, hermano. El apóstol Pablo dice que es una carrera que se termina, no solo se comienza, sino se termina. Y cuando se termina es que fuimos creciendo como la aurora. ¿Cómo crece la aurora, hermano? ¿Cómo sale el sol? ¿Cómo haciendo? Poquito. ¿Y a mediodía cómo está? En su mero calor, ¿sí o no?
pero sigue siendo la misma luz del sol. Entonces dice Pablo, no, tenemos que ser como la aurora que va de aumento en aumento, hasta que el día. Entonces, ese es el detalle. Ya hizo algo, hermano, mejórelo. Ya hizo otra cosa, mejórelo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo agradar? O en el caso, ¿no? Ya lo hago propio, lo hago personal. ¿Cómo yo agrado a Dios? Entonces hemos visto una serie de instrucciones. Por lo demás, sigamos viendo el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. 11. Y que procuréis. Mis hermanos no deben estar ociosos, mucho menos sin trabajo, dice. Deben estar trabajando. No convertirse en carga para otros, porque ese era el problema en Tesalonicenses. Hay un problema, como le llamaba, valga la redundancia, hay un problema dentro de ellos que él lo está arreglando. Es que ellos pensaban que el arrebatamiento ya se había dado, que Jesús había venido y ellos no se dieron cuenta. Entonces les tuvo que escribir y habían unos que no trabajaban, no estaban trabajando. Entonces en la siguiente carta le dice que esos haraganes que no trabajan, vea conmigo. 2 Tesalonicenses 3:12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, el que no trabaja, que no coma. Porque no querían trabajar. Ya viene Cristo, ya estamos bien. Entonces Pablo dice en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. O sea, no dejen de trabajar, sigan trabajando. El hecho que Cristo va a venir no quiere decir que usted tiene que parar de esperarlo. Usted siga su vida normal, pero agradando a Dios en todo lo que hace. Y usted sabe, ¿no? En Efesios habla de cómo tiene que usted agradar a su amo, a su patrón, si trabaja en algún lugar, tiene donde sea, con la familia, todo tiene que ser agradar, como que si trabajara para el Señor. Entonces, vemos que esa es una cualidad a destacar. Y versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces hablamos, no tiene que ser carga para otro, también debe tener suficiente. Y además, hermano, no ser malos ejemplos para los demás. Si no es bueno para trabajar o mal administrador y nunca tiene, el apóstol Pablo dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Note, ¿con quién? Con los de afuera. Y no tengáis necesidad de nada. ¿Sí? Porque ¿qué pasa, hermano, cuando miran a nosotros los cristianos, un inconverso que económicamente está mejor porque es buen administrador, porque se esfuerza para trabajar, porque no malgasta su dinero y lo guarda y tiene más cosas y tiene mejor que nosotros? Entonces mira al cristiano y llego yo, todo desquebrajado, hermano, sin dinero, con gran hambre, y todavía le digo, oiga, no me invita a cenar, y me dice, bueno, y no que tiene un Dios bondadoso, un Dios que les da, y cómo es posible que yo tenga más que vos. ¿Y usted qué le dice? Es que vivo una vida ascética y casi no me gusta trabajar, y usted sabe, me dedico a la obra de Dios. Pablo dice, no, atiendan sus negocios, trabajen, demuestren a la gente, a manera de que no tengáis necesidad de nada. Pero uno no quiere, entiende lo que está diciendo el texto. No le estoy poniendo yo, se lo estoy interpretando, no se va a enojar. No se enoje, enójese con Dios. Entonces dice, condúzcanse honradamente, hombre, trabajen, ahorren, guarden. Sean sabios en su vida. ¿Por qué? Porque eso no va a dar a hablar mal de la gente. Es decir, ¿qué sucede cuando las personas, o en el caso de un evangélico, empieza a tener un problema económico? ¿Qué le dicen los demás? Eso te pasa por tonto, todo tu diezmo se lo das al pastor. Y andas acabado. No es que le dé el diezmo al pastor. No, hay que ser honesto. Quizás no somos buenos para trabajar, quizás no somos buenos para ahorrar. ¿Entiende la diferencia? Hermano, ¿usted ha visto a alguien que sea excelentísimo en el trabajo, que le falte trabajo? No, hermano, lo necesitan en las empresas. Usted va a faltar, le dicen, no, hombre, ¿cómo vas a faltar, hombre? Mira, si vos sos mi mano derecha, hombre, no te vayas, hombre. No, es que necesito el día, hombre, tengo que ir a sacar el DUI con esto de que hay que sacar licencia. ¿Y a qué hora vas a regresar? No, pues vamos a ver ahí, tratás de venirte, nomás te lo ven, venite. Te pago el día, no importa, pero venite. Es más, te doy horas extra, te las pago.
¿Por qué? Porque, hermano, a quien corren así. Pues. Pero si usted llega tarde, luego, si no le han dicho qué hacer, se queda parado esperando que le digan qué hacer. Dice, ¿y qué hago pues? ¿Y qué pasó? No han hecho nada, miren, agarran una escoba. No, si yo no soy barrendero, pues. Yo aquí soy el técnico, men. A mí me pagan por técnico, no por barrendero. Y no, pero ahorita no hay trabajo, hagan algo, miren, limpien aquí la ventana, hagan algo, acomoden las cosas, hombre. Limpien el... No, yo no, pues si... Dígame, pues si no me dice, ¿yo qué? Pues yo no sé, pues. Entonces, claro, el patrón está esperando que un día llegue un mejor trabajador para decirle, ya se va, papito. Bye, pues que le vaya bien. Porque para mí fuiste una carga, si lo que pasa es que te aguantaba, porque de veras. ¿Entiendes? Entonces Pablo dice, no, conduzcanse honradamente, hombre. Bien, con los de afuera. Y no te tengas de nada, hombre. Amén. Entonces hay unas cualidades que destacar y las vemos en el canal, pero también deben recordar, procurar, tener tranquilidad. ¿Sí? O sea, tranquilidad. ¿Qué es tranquilidad? Más ocuparse de las cosas que tiene, ser felices con las cosas que tiene, disfrutar las cosas, tranquilo, hombre. No vive ansioso. Y pues se dedica a su negocio, trabaja con sus manos, de la manera que os hemos mandado, dice Pablo, háganlo como les hemos dicho. Y ahí están las instrucciones una vez más. Las instrucciones de los discípulos para sus oyentes. Mis amados hermanos, concluimos. Agradar a Dios por la santificación será nuestra prioridad, pero también los líderes esta sería una pregunta, pero también los líderes, ¿estamos siendo ejemplos para otros, para los oyentes? ¿Estamos también todos nosotros practicando el amor fraternal? Tenemos que meditar en ello, si estamos haciendo estas cosas. Pero recuerde que agradar a Dios debe ser nuestra prioridad para santificación. El que tenga oídos para oír, que oiga, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta preciosa noche que nos has permitido meditar en tu palabra.